Buenos días, en esta mañana de nuevo aquí. Hoy estamos a 31 de octubre del 2023. Le saluda su hermano y amigo, el evangelista Julio Rosa Camilo. Una bendición estar con usted y compartir en esta mañana, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración y participando de la actividad de los santos. Mantenemos ahí firme. En esta mañana nos gozamos de nuevo, esta mañana muy fresca aquí en Nueva York, hoy 31 de agosto, que no quiero ni mencionar ni siquiera el día que es, porque no me interesa, no le voy a dar mucha importancia a eso. Hoy yo quisiera esta mañana introducirle, hablar de uno de los temas uno de los temas que más la Biblia habla y que nosotros debemos como creyentes practicarlo. Y algunas veces se pone difícil practicar eso. Yo quisiera hablar hoy del amor y la paciencia. Y hay un versículo que siempre me ha encantado sobre el amor y la paciencia. Siempre 30 años llamándome la atención. Y debemos de siempre estar insistiendo en eso, en el amor, en la práctica del amor y en amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu enemigo. Siempre estar en ese ambiente positivo de amar. Y amar algunas veces se nos pone difícil. Y vamos a tratar por lo menos 2 versículos que son difíciles de practicar. Es más fácil predicarlo, pero no es fácil vivirlo. Y yo quisiera en esta mañana que todos sean bendecidos, que puedan disfrutar del mensaje y que se gocen. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en Tesalónica, 2 Tesalónica capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es increíble este versículo. Yo creo que es uno de los versículos más difíciles de leer, de vivir en la Biblia. Uno de los versículos más difíciles de practicar en la vida cristiana. Y nosotros los que tenemos ministerio, los pastores, los evangelistas, maestros, diáconos, líderes, vamos a decir líderes en general, de diferentes formas. En algunas iglesias le dicen ancianos también, de las asambleas donde yo vengo, le dicen los ancianos, pero ahora ya en este tiempo la mayoría es pastores, hasta muchos hermanos de la asamblea. Estuve hablando con un hermano de Villajuana, y me dijo, no, ya nosotros no usamos el término anciano, ahora usamos el término pastor, porque ya el término de anciano, como que cuando le dicen hay que hablar con los ancianos, el que no sabe dice vamos a hablar con los viejitos de la iglesia. Entonces es más fácil pastor, porque ya tú no sabes lo que es el pastor de la iglesia. Pero en términos líder en general, hablando de los líderes, nosotros tenemos que llenarnos de 2 cosas. Hay más, pero yo quisiera hablar hoy sobre el amor y la paciencia. El amor de Dios. Imagínense el amor de Dios. Que el amor de Dios no tiene el límite. Ahí dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Creo que es Jeremías 31, Jeremías 31, 3, si no me equivoco, que dice que con amor eterno te he amado. El amor del Señor es un amor, nosotros no podemos ni llegar a los tobillos de lo que es el amor divino. Imagínense, entregó su único hijo por nosotros. Nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5. Y el Señor derramó en nuestros corazones, Dios derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Imagínense ustedes, y el Señor entregar su único hijo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor divino no tiene comparación. Y cuando hablamos de amor, tenemos que citar a 1 Corintios 13, que es el poema más hermoso que hay. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuene y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y si tuviera una fe que moviera los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces comienza el apóstol Pablo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Así ese poema reza tan bonito. No hay una de las cosas más hermosas que amar, y algunas veces se nos pone difícil. Los líderes debemos llenarnos de amor y de paciencia para poder fortalecer nuestro ministerio. Yo me pasé en el verano dando tratado, por lo menos 4 meses, un programa de 4 meses dando tratado. Hay que tener mucha paciencia para dar los tratados. Algunos te bendicen, son malos, claro, son más las bendiciones, quiero decir, la actitud positiva que la negativa. Muchos rechazan y algunos usan hasta lenguaje agresivo en contra de uno cuando uno está predicando a Cristo en la calle. Pero hay que tener mucho amor y mucha paciencia para uno ejercer ese ministerio. No porque lo estoy haciendo yo solamente, hay miles de hermanos que están predicando el Evangelio en todo el mundo. Y es un ministerio de mucha paciencia. Los maestros tienen que tener mucha paciencia y mucho amor para enseñar a uno. Yo me acuerdo de uno de los maestros míos que siempre lo tengo guardado en mi corazón, el hermano Roberto Erickson. El hermano Roberto Erickson, mira, ese hermano tenía mucho amor y paciencia para enseñar. Tú sabes lo inquieto que uno, porque muchas veces no prestamos atención. Hay que tener paciencia para enseñar, paciencia para aprender, paciencia para prestar atención. Hasta para morirse hay que tener paciencia. No es fácil cultivar. La prueba, dice Santiago, de nuestra fe produce paciencia. Y el apóstol Pablo habla algo parecido en Romanos. Vamos a leerle eso del apóstol Pablo en Romanos 5, que ya yo lo había citado. Romanos 5, discúlpenme, que sin querer le di a la cámara ahí. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí están los 2 versículos que yo cité verbalmente, pero no está fácil lo que dice Pablo. Usted quiere tener paciencia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, mamá. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esta es una combinación mortal, amor y paciencia. Y el que está envuelto en el ministerio tiene que llenarse de amor y de paciencia, porque si pierde la paciencia, una vez uno pierde mucho, la desesperación y la angustia en todos los casos nos conduce al fracaso. Decisiones desesperadas por no esperar. La bendición viene, pero no tenemos la paciencia. Una hermana que está orando, que quiere casarse, pero se desespera, y lo que viene y se casa con un inconverso, en vez de esperar un cristiano. Yo tuve 6 años esperando por Verónica y estaba orando, mi esposa, y 6 años y medio duré yo soltero después que conocí al Señor, o cuando me reconcilié con el Señor, como a los 28 años. Y yo tuve que esperar en oración, y mi esposa esperó también con oración. Así que una exhortación a los hermanos que quieren pareja: espere en oración y tiene que tener paciencia. Y ahí nos vamos a Gálatas. Qué interesante. En Gálatas hay una bendición especial para ustedes.
Gálatas, una vez se me pierde la Biblia, estamos llegando a Gálatas ya. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el detalle importante es, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces el amor y la paciencia son dos frutos del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que andar en el Espíritu para poder cultivar eso, porque la que se desespera es la carne no quiere esperar. La gente se quiere hacer rica de la noche a la mañana. No tienen paciencia para trabajar año por año. Quiere una esposa, pero rápido, de la noche a la mañana. Muchas parejas se adelantan y comienzan a cometer fornicación por no esperar casarse, la desesperación. Pero nosotros como cristianos tenemos que cultivar el fruto del Espíritu, y el amor y la paciencia van ahí. Y eso está acompañado también por el gozo y la paz. Entonces, cuando nosotros nos desesperamos, cometemos errores. Tenemos que cultivar la paciencia y el amor. Y algunas veces se pone difícil la cosa con la paciencia y el amor. Hay un versículo en Romano también que quiero citarlo. Romano, creo que el capítulo 15 de Romano. Capítulo 15 de Romanos, tengan mucha paciencia conmigo, sean tolerantes, por favor, y tengan mucho amor, porque yo busco mi versículo en la Biblia al paso y lo encuentro. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, porque la cosa que Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, precioso, al fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Wow, qué versículo más lindo, ¿eh? Hay que repetirlo porque esto se edifica uno, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, ahí está la paciencia, y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia es el Dios de nosotros, Cristo. El Señor encamine vuestro corazón y al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Verdad? Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo, el Dios de la paciencia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos uno de los casos más importantes o que vemos. Hay muchos, hay varios, pero el caso de Saúl. Saúl estaba esperando a Samuel para el sacrificio, para pelear con los filisteos. ¿Y qué sucedió? Saúl, que estaba viviendo en la carne, que no estaba controlado por el Espíritu Santo, se desesperó y él hizo el esfuerzo y lo dijo, e hizo los sacrificios. Cuando Samuel llegó, le dijo Samuel, no, mucho tiempo después llegó Samuel. Él no tuvo la paciencia para esperar a Samuel. Y Samuel le dice, locamente ha hecho, porque el sacerdote era Samuel. Él era el rey de Israel, pero Samuel es sacerdote. Y Samuel era el que estaba obligado a hacer los sacrificios. Bueno, ya ustedes saben el desenlace final de la vida de Saúl. Y a lo último en su vida también se desespera y va y consulta a una divina, porque el Señor no le quiere contestar de ninguna forma. Ese es un caso. También hay un caso de mucha paciencia cuando el Señor le promete un Mesías a Israel y el Mesías dura para
para venir 2000 años, ¿verdad? Aunque hay una profecía en Isaías y en los profetas menores que son 700 años, 640 años, el Señor llegó como Mesías 500 años y pico después de la destrucción del primer templo, cuando Nabucodonosor destruyó a, ¿cómo se llama? A Jerusalén, perdón, y después destruyó el templo. Bueno, 500 prácticamente, sí, o 600 años, de entre 500 a 600 años llegó el Mesías, pero tuvieron que esperar bastante. Tuvo también los 500 años de silencio, de Malaquía hasta Mateo. Entonces ahí viene la genealogía y aparece Juan en el desierto anunciando que el Mesías de Israel vino. Hay que tener paciencia. Y el pueblo de Israel tuvo mucho fracaso y nosotros fracasaremos si no nos cultivamos de la paciencia. Y para eso tenemos la Escritura, porque la Escritura nos enseña a nosotros. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento del Dios de la paciencia. Pero volviendo al amor, amar a nuestros hermanos, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo. Por eso vamos a volver al versículo. El Señor encamina vuestro corazón y al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y volvemos al amor. Y quiero ir en Lucas para dar una pequeña enseñanza de amor. Lucas 6:27. Lucas 6:27 y 35. Dice la palabra del Señor en Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. ¡Wow! ¡Qué versículo! Por eso estaba diciendo que ese versículo, el Señor encamine vuestro corazón y al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, es uno de los versículos más difíciles de vivir de la Biblia. Pero también nos pone que es bastante difícil. Amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen, a los que nos rechazan, a los que nos odian, hacerle el bien. Pero no solamente eso, todavía el versículo profundiza más en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos, vuelve el Señor y repite lo mismo. Amad pues amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y os prestar, no esperando de ellos nada, y seré vuestro galardón grande y seré hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso es increíble, el amor de nuestro Dios. Que el Señor nos llene de ese amor ágape y nos ayude a practicarlo, no a predicarlo de boca, que podamos practicar eso. Oye lo que dice la palabra, el Señor. Él es benigno, esa palabra es dulce, amable. Él es benigno para con los ingratos y malos. Y nosotros debemos de, increíble, orar para que nuestros enemigos sean beneficiados de nosotros. Que dice el apóstol Pablo en Romano. Ahí en Romano dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya, prédelo. Gracias al Señor en esta mañana. No sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo lo había predicado. Mira, Él es dulce con los ingratos. Muchos millonarios pertenecen a la iglesia satánica, ¿verdad? ¿Y quién es que lo ha hecho millonario? El Señor. Eso es una mentira de que Satanás da. Satanás no da nada. Satanás lo que hace es que quita. El que bendice y enriquece y empobrece y enaltece, que es soberano, es nuestro Dios. Nuestro Dios enriquece. Y los ricos muchas veces no creen en Dios, son incrédulos, son malos, son ingratos,
son malagradecidos, blasfeman a Dios todos los días, el Señor busca su bendición y nos está diciendo a nosotros que hagamos lo mismo. Aquí cuando el Señor le dice esto a los judíos fue muy duro, porque el Señor le estaba diciendo, amen a los romanos. Roma era el imperio y Roma tenía el dominio en Jerusalén y en gran parte de Asia, ¿verdad? Roma era el imperio cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Ya Roma tenía 300 años siendo imperio y el imperio romano termina en el 300 y pico de la era cristiana después de Cristo. Fue 600 años que duró el imperio romano. Y el Señor le está diciendo a ellos no entendían esta doctrina, amar a vuestros enemigos, amen a los romanos. ¿Por qué no aman los romanos? Imagínate tú, decirle a una persona no creyente que ame a su enemigo. ¿Cuál sería la reacción? Que ame a mis enemigos, que lo beneficie. Ustedes saben que eso no va a suceder. Solamente un cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo puede amar a su enemigo. Si estamos en la carne tampoco lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es aborrecerlo. Bueno, vamos también a ir al libro de Primera de Juan, un versículo muy clave, muy importante ya para concluir este mensaje. En Primera de Juan 4:8 hay un versículo muy significativo para este tema que hoy hemos hablado del amor y de la paciencia. Del amor y la paciencia. Dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Wow, tremendo este versículo. Él nos amó primero a nosotros. Y el apóstol Pedro dice, en Primera de Pedro 1:8, Pedro dice que, ¿cómo es que dice? Vamos a buscar el versículo, que me lo sabía de memoria, pero se me olvidó. Como dice el apóstol Pedro, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto, pero Él nos amó primero a nosotros. Y la cita clave es, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, en esto no es remo. No es remo, hermano. En eso no es remo. El que no ama no ha conocido al Señor. O sea, lo que dice Juan es que no ha nacido de nuevo. Debemos de amar a Dios y debemos de amar a nuestros hermanos. Entonces el que no ama no ha nacido de nuevo. Y Él envió a su Hijo para propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Claro que sí, eso es lógico. Si tú no amas a tu hermano, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a Dios? El que ama a Dios ama también a su hermano, porque tenemos el amor ágape. Y en eso, hermano, no quiero que erremos. Vuelvo y insisto en eso. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Y eso es algo que hay que predicarlo con firmeza. Entonces, tenemos que cultivar esas dos cosas. Lo tenemos ya, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo fue derramado y nos dio el amor de Dios a nosotros. Tenemos ese amor ágape. Ahora, este es el punto, practicarlo. Y como vimos, viviendo en la carne no vamos a practicar el amor y la paciencia porque son frutos del Espíritu. Solamente viviendo en el Espíritu podemos practicar eso. Cuando la carne nomás piensa en destruir, en odiar, en aborrecer, en matar. Mira cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Hay mucha paz, ¿verdad? Hay mucho amor.
Tenemos un mundo lleno de violencia. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Por eso es que estamos así. Así que, hermano, en esta mañana exhortamos a que practiquemos el amor viviendo en el Espíritu. Que el Señor le bendiga y espero que se gocen y disfruten este mensaje. Y recuerden, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.